Ah, te aviso cuando salgamos. Ya, Vamos por el otro YouTube. Ah, te aviso cuando salgamos. ¿Listo? listo. Bueno, buenos días a todos y a todas, tanto a las panelistas presentes acá como a las personas que están siguiendo la transmisión por el canal de YouTube de Programa de Riesgo Sísmico. Con esto damos inicio a este panel de conversación que tiene como título Experiencias municipales en la construcción colectiva de la gestión del riesgo de desastres. Esta es una iniciativa del programa Riesgo Sísmico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en su misión de generar instancias de discusión y transferencia de conocimiento desde la academia hacia la ciudadanía. Con esta actividad buscamos generar un espacio de diálogo e intercambio entre municipios que han impulsado acciones y trabajo con comunidades en gestión del riesgo de desastres, para reflexionar sobre el aporte de los conocimientos, memorias y experiencias territoriales en la planificación y gestión del riesgo a nivel comunal. Particularmente esta actividad, bueno, este conversatorio, se enmarca también en una conmemoración mucho más grande, que son los 120 años de la ocurrencia del terremoto de Valparaíso de 1906. Este es un evento muy importante que desde la Universidad de Chile estamos conmemorando porque significó un hito muy importante en la historia sísmica de nuestro país, no solo por la magnitud y los daños causados, sino también porque a partir de este sismo se crean instituciones como el Servicio Sismológico de Chile y también impulsó nuevas normas de construcción y nuevas medidas en la salud pública, igualmente transformando decisiones que hasta esa época eran de caridad o privadas en las políticas públicas. Quizás para que también nos cuente un poco sobre estos desafíos que aún tenemos presentes en la gestión del riesgo y sobre todo con el tema de la gobernanza local de riesgo y la importancia de este tipo de conversaciones que vamos a tener hoy en día, que vamos a tener ahora, perdón. Quiero dar la palabra también a Julián Cortés. Él es abogado e investigador del programa de riesgo sísmico. Claro, muchísimas gracias, Kevin. Y bueno, quisiera comenzar agradeciendo la invitación a abrir este conversatorio y, por supuesto, la presencia de Ubaldo González de la Municipalidad de Valparaíso, de Felipe Acevedo de la Municipalidad de San José de Maipo y de Juan Carlos Ortiz de la Municipalidad de San Antonio, quienes hoy nos acompañan para conversar sobre estas experiencias municipales en la construcción colectiva de la gestión de riesgo de desastres, sí, a nivel local. También agradecerte a ti, Kevin, y al programa de riesgo sísmico por, bueno, la organización y la moderación de este evento. Y bien como señalaste, este encuentro se realiza en un contexto especialmente significativo, o sea, la conmemoración de los 120 años del terremoto de Valparaíso de 1906. Y creo que esa historia nos ofrece una buena puerta de entrada para la conversación que vamos a tener hoy, porque de alguna manera, cuando pensamos en el terremoto de 1906, solemos recordar, por supuesto, y hemos leído sobre la magnitud de este evento, la destrucción que provocó, el colapso de los edificios, los incendios, la interrupción de servicios, por supuesto, pero de alguna manera hay también allí una historia quizás menos conocida y que resulta extremadamente pertinente para este panel y que es precisamente la historia de las capacidades locales para enfrentar un desastre. Porque, bueno, de alguna manera no olvidemos que tanto Valparaíso a principios del siglo XX como muchas otras ciudades del país no eran municipios completamente pasivos ni ajenos a los problemas urbanos. O sea, para contextualizar un poco, existía en ese momento lo que se llamó la ley de comuna autónoma, lo que permitió durante muchas décadas a las autoridades municipales desarrollar capacidades para intervenir la ciudad, particularmente sobre cuestiones muy concretas, por ejemplo, regulación de construcciones, ensanche de calle, alumbrado, agua, saneamiento.
incendios, que en esa época también eran comunes, y también distintas obras urbanas. Por tanto, lo que podemos señalar es que existía ya en ese tiempo una experiencia institucional y una cierta capacidad local para precisamente regular y conocer el territorio. Eh, Sin embargo, el terremoto de 1906 puso a prueba esas capacidades y más allá de ponerlas a prueba, le ejerció una presión extremadamente fuerte en torno a ello, porque la magnitud de esa catástrofe de alguna manera mostró rápidamente que si bien un municipio puede conocer su territorio y al mismo tiempo no disponer por sí solo de todos los recursos que pueda tener al alcance, logístico, operacionales, necesita de alguna manera contar con ciertos niveles y ciertos umbrales de acceso a no solo capacidades financieras, sino que también capacidades logísticas y sobre todo económicas y, digamos así, potestades públicas para hacer frente a este tipo de desastres. Entonces, de alguna manera, lo que nos muestra este terremoto de 1906 fue también una historia sobre las escalas de gobierno, capacidades institucionales y la distribución del poder frente a los desastres. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos presente aquí, o las preguntas que yo creo que van a ir cruzando toda la discusión en torno a este tema es, es preguntarnos y entender un poco qué capacidades necesitamos o qué capacidades más bien necesitan los municipios para que puedan gobernar el riesgo desde el territorio, pero también al mismo tiempo articular eficazmente con las distintas escalas del Estado y con las comunidades cuando sus capacidades resultan insuficientes. Y creo que esa pregunta que podría haberse planteado en 1906 y que ahora, 120 años después, sigue plenamente vigente, es de alguna manera el eje que, que debería motivar la reflexión. Entonces, también podemos preguntarnos en torno a ello cuánto hemos aprendido a gobernar desde el territorio y cuánto es aquello que nos falta. Sí, entonces, de alguna manera, con ese espíritu, bueno, gracias por darme el espacio e introducir esto y bueno, los invito a iniciar esta conversación. Gracias, Julián. Eh, Ahora continuaremos con la presentación de nuestros panelistas para iniciar la conversación. Hoy nos acompaña Ubaldo González. Él es psicólogo de la Universidad de Viña del Mar, magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso y magíster en Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Desde el 2022 se desempeña como encargado del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Y paralelamente es bombero profesional del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y la cuarta compañía de bomberos de dicha comuna. Bienvenido, Waldo. Hola, muy Eh, buenos días, Kevin, a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. gracias. Continuamos con Juan Carlos Ortiz, ingeniero en prevención de riesgo y técnico en enfermería de nivel superior, que actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de San Antonio. Desde ese cargo lidera la planificación, coordinación y gestión de las acciones municipales relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, la preparación ante emergencias y la coordinación de la respuesta comunal. Bienvenido también, Juan Carlos. Muchas gracias, que Y también está presente Felipe Acevedo. Él es jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres de la Comuna de San José de Maipo y ha desarrollado su labor profesional en territorio de alta complejidad, promoviendo la integración de capacidades institucionales, comunitarias y técnicas para fortalecer la resiliencia local. Además, posee dos postítulos, el primero en gestión de riesgo de desastres y un segundo en gobierno y políticas públicas. Bienvenido, Felipe. muchas gracias, Kevin. Darle también agradecer al programa Riesgo Sísmico y también saludar a Paula, a Julián,
a Ubaldo, a los colegas, al colega de Valparaíso y a Juan Carlos, también nuestro colega de San Antonio. Así que muchas gracias y que tengan todos un buen día. Muchas gracias. Entonces, antes de comenzar, quisiera contarles a ustedes y también a las personas que siguen la transmisión la modalidad que va a tener este conversatorio. Vamos a hacer una serie de preguntas y por cada pregunta, cada panelista va a tener entre 5 y 7 minutos para responder cada una de ellas. Iremos en orden. Entonces yo les avisaré cuando les quede un minuto para así también ir cerrando sus ideas y poder dar paso a la siguiente persona y también respetar el tiempo que tenemos estipulado que dure la actividad. Entonces ya para empezar, voy a continuar con la primera pregunta que tenemos preparada para este conversatorio y es que en sus comunas hemos visto que han desarrollado diversas iniciativas de trabajo con organizaciones y también con comunidades en torno a la gestión del riesgo. Eso lo hemos visto de distintas formas. Y quisiéramos preguntarle qué motivó ese enfoque o esa práctica de trabajar con comunidades y qué necesidades o limitaciones de la gestión municipal buscaban abordar mediante estos procesos, mediante estas iniciativas junto a las personas. Entonces, quisiera dar la palabra primero a Juan Carlos. Muy buena pregunta, Kevin. Es una pregunta que a diario nos realizan diversos medios y también es bien importante recalcar. La primera motivación aquí en San Antonio, yo creo que el resto de mis colegas de igual forma, San Antonio tiene 405 kilómetros cuadrados de terreno, por lo tanto es sumamente grande. También tiene una parte urbana, una parte rural, que quedan bastante distanciados. Por lo tanto, San Antonio presenta una alta vulnerabilidad territorial referente a las amenazas. Tenemos amenazas de todo índole. Tenemos riesgos tsunami, terremotos, incendios forestales de interfaz, como también incendios urbanos. Las últimas lluvias hemos tenido también crecidas de esteros y de ríos que han afectado varias viviendas. Por lo tanto, entendemos que la primera respuesta ante una emergencia la tiene la comunidad. Por eso es que es importante el trabajar directamente con las comunidades. Ese fue nuestro enfoque. También San Antonio tiene varias limitaciones de recursos, tanto económicos como de personal. En algún minuto cuando se desatan, no sé, lluvia sobre 60, 80 milímetros, San Antonio se inunda. Por lo tanto, la cantidad de llamadas es tan grande que los funcionarios municipales, en conjunto con el resto de las unidades de emergencia de la comuna, no damos abasto. Por lo tanto, es importante también trabajar directamente, como dije al principio, directamente con los vecinos. Las primeras horas de la emergencia dependen exclusivamente de las comunidades organizadas. Es por ello que nosotros hemos trabajado también durante todos los años formando equipos de emergencia. Primeramente comenzamos con los equipos CERT, que era una metodología americana donde se formaban equipos de trabajo para respuesta a la emergencia. Modificamos el curso CERT a nuestra realidad y también trabajamos con brigadas de emergencias comunitarias. También en Chile tenemos muy buenos respondedores. En Chile, junto con los bomberos, tenemos muy buenos respondedores, pero también hacemos muy poca prevención. Y justamente la ley 21.364 lo que busca, principalmente, más que dar una respuesta, es hacer prevención. Entonces, eso también a nosotros nos está motivando y también son algunas limitaciones que tenemos referente a este trabajo, por lo menos en la Comuna de San Antonio. Gracias, Juan Carlos. Pasamos con la respuesta de Felipe. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Bien. Mi enfoque va a estar principalmente, mi comuna es una comuna rural, entonces el enfoque va a estar asociado a esa particularidad. Referirme en primera instancia desde el concepto de la gobernanza. Creo que cuando las capacidades del Estado, de los municipios no son robustas, se requiere fortalecer la respuesta desde la comunidad. Ahora, el trabajo con la comunidad requiere cierta particularidad también, porque las comunidades
son estructuras sociales complejas desde el punto de vista que convienen diferentes actores, desde junta de vecinos, comités de adelanto, clubes deportivos, asambleas territoriales, personas también sin ningún tipo de afiliación y también otros con algunos intereses en particular, por ejemplo, con intereses desde la visión social, también intereses desde una visión comercial y también desde una visión muchas veces desde el conservacionismo de la naturaleza. Entonces, es una estructura compleja y poder llegar a todos esos actores es sumamente difícil. Dentro de como uno de los principales desafíos, también compartiendo lo que nos señala Juan Carlos, que comparto plenamente, son las brechas territoriales y geográficas. Eso hacen demasiado complejo lo que es la gestión en todas las fases de la gestión del riesgo de desastre. Ahí va. También en los sectores que están más aislados es muy difícil muchas veces llegar a estas comunidades. Y desde el enfoque social entendemos que desde la ruralidad no se puede abordar solamente desde el punto de vista institucional, sino que también requiere de la participación de la comunidad. Como decía Juan Carlos, por ejemplo, en la primera respuesta, cuando tenemos territorios lejanos, muchas veces la respuesta institucional va a tardar varias horas en poder llegar, y a veces en territorios donde se dan emergencias múltiples, muchas veces quizás en las primeras 48 o 72 horas no vamos a poder estar con algún tipo de recurso. Sin embargo, se han generado algunas acciones principalmente de sensibilización, de capacitación, identificación de riesgos también desde las mismas comunidades. Y esto es súper importante, particularmente por la fragilidad que tienen las comunas rurales con respecto a lo que son las comunicaciones durante una emergencia. En determinados sectores, la interrupción de la telefonía, el internet, la electricidad, el agua es casi a diario, a veces con pequeños eventos meteorológicos ya tenemos este tipo de problemática. Y poder generar información y la coordinación de acción y la respuesta se ven limitadas por estas variables. Por eso ha sido para nosotros fundamental avanzar hacia los mecanismos de comunicación comunitaria, a través también de otro tipo de comunicaciones. Por ejemplo, hemos vuelto a los sistemas radiales. Tuvimos durante el año pasado un apagón que prácticamente quedamos con las comunicaciones en la comuna completa, entonces hemos vuelto también a través de los sistemas radiales y son operados desde las mismas comunidades. También creo que la articulación de la gestión de riesgo de desastre y las comunidades debe construirse antes de que ocurra la emergencia. O sea, son sumamente importantes las fases de preparación para poder constituir comunidades organizadas, ya sea a través de las capacitaciones, a través de los cursos SER. Y hay una palabra que es súper importante en la articulación entre los municipios y las comunidades, que es el fortalecimiento de la confianza. Cuando esas confianzas se pierden, por ejemplo, es súper difícil poder articular acciones con las comunidades. ¿Cómo se pierde, por ejemplo, a veces la confianza? Cuando usted recibe un llamado a las 10 de la noche y no lo contesta, porque no está en su horario laboral o porque está en otra actividad, se van perdiendo las confianzas. Entonces, muchas veces esto requiere un esfuerzo mayor, de estar 24/7 atento a lo que va sucediendo en estas comunidades, que muchas veces la condición de aislamiento les genera, a veces solamente necesita que lo escuchen, porque ellos ya tienen el conocimiento territorial y de lo que ha pasado históricamente a sus territorios. Entonces, quiero recalcar que dentro de lo que más le hemos fortalecido ha sido el aspecto de las confianzas, y que lleva bastante trabajo, como les señalaba antes, que eran estructuras sociales complejas, pues, convivir con asambleas territoriales, convivir con juntas de vecinos, a veces más de una junta de vecinos en un mismo territorio con intereses totalmente distintos. Entonces, ahí se genera la brecha, pues, cómo mantengo estas confianzas con diferentes organizaciones que conviven en un mismo territorio. Entonces, creo que esta palabra es sumamente importante. Y el desafío es pasar de la lógica de la comunidad es solamente receptora de información. Yo creo que tenemos que quebrar ese paradigma y pensar que las comunidades no son solamente receptoras, sino que son también parte del sistema y también
realizan una actividad relevante principalmente durante la fase de respuesta a la emergencia. Y esto implica trabajar de manera colaborativa entre las diferentes organizaciones sociales, considerando las particularidades del territorio. Cuando son comunas extensas, San José de Maipo es un tercio de la región metropolitana, de 5 kilómetros cuadrados. Entonces, se nos dan diferentes situaciones de acuerdo que son en particular al territorio, y a veces las emergencias también se gestionan de manera distinta. Entonces, identificar cómo gestionar la emergencia en territorios extensos y complejos lleva muchas veces a ir rompiendo este paradigma de que la emergencia no puede tener una receta única, sino que se tiene que ir adaptando al tipo de territorio y al tipo de comunidad y a la preparación que tiene esa comunidad. Eso es con respecto a la primera pregunta. Quiero recalcar principalmente el aspecto de que es necesario un trabajo colaborativo entre el Estado, en este caso representado por el municipio, y sus comunidades, y ese vínculo es súper frágil, porque está principalmente marcado por lo que es la confianza, en la confianza entre las comunidades y, en este caso, el Estado. Gracias, Felipe. Continuamos con Ubaldo. Hola, buenos días. Mira, la pregunta, el principal motivo es poder entender de que la gestión del riesgo no puede constituirse solamente desde una mirada técnica. Cuando hablamos, por ejemplo, desde un paradigma, estamos hablando desde cómo nosotros vamos a ver desde Valparaíso una comuna que es multiamenaza, que ha tenido bastante desastre y catástrofe en el correr de su historia. Hace unos momentos atrás nos referíamos al terremoto de 1906. De igual forma hemos tenido también otro tipo de amenazas las cuales han generado desastres. Tenemos, por ejemplo, el año 2014, hemos tenido un incendio que hasta el momento era el incendio de interfaz más grande que habíamos tenido en el país. Además, por su topografía y justamente por donde converge la red primaria de aguas lluvias, tenemos también tranques desarenadores, y estos tranques también han tenido dificultades. Por ejemplo, el año 2015 tuvimos el desborde del tranque Francia, donde quedó ubicada la quebrada Jaime. Entonces, dentro del principal motivo es entender de que no se puede generar la gestión del riesgo de desastres solamente desde el área técnica e institucional. Ahora, esto te crea un dilema, y un dilema que a lo mejor lo podemos ver desde la mirada de las políticas públicas. Si no lo podemos ver desde una manera top-down, o sea, desde lo institucional hacia lo comunitario, tendríamos que generar también una mirada bottom-up, donde las comunidades de alguna u otra forma también generan este tipo de conocimiento. Ahora, cuando llegamos al territorio, no en todos los territorios tenemos este conocimiento. Entonces ahí es donde viene este paradigma que es mixto, en donde la institucionalidad tiene un carácter técnico, pero por otro lado también las comunidades tienen un conocimiento del territorio que es importante dentro de la gestión del riesgo. Ahora, por ejemplo, y escuchaba también a los colegas, por ejemplo, nosotros podemos tener mucha cartografía, podemos tener estudios de amenaza, podemos tener los planes de emergencia, el plan de reducción del riesgo, pero quien conoce el real riesgo del territorio son las comunidades. Ellos saben hasta dónde crece, por ejemplo, durante una crecida por una lluvia grande. Ellos saben hasta dónde llega el agua lluvia. Ellos saben por dónde en las veces anteriores que han existido incendios forestales, ellos saben cuáles son, por ejemplo, las implicancias de que un incendio venga de un sector hacia otro o viceversa. Conocen además la memoria histórica de las comunidades y en este caso de la comuna, lo que genera también de que esta comprensión de desastres no solamente va desde lo técnico, y desde ahí donde existe este paradigma en donde nosotros trabajamos con las comunidades y cómo también las comunidades van retroalimentando este conocimiento técnico que a su vez va también evidenciando algunas necesidades que pueden ir también transformándose a través de los instrumentos que, como en este caso, como eje comunal, mantenemos dentro de lo que es la municipalidad.
Solamente metiéndome en el ámbito de la gestión del riesgo, ya tenemos dos grandes instrumentos, que es el Plan Comunal de Emergencia y el Plan de Reducción del Riesgo. Pero a la vez también tenemos otro tipo de instrumentos como el Plan de Adaptabilidad al Cambio Climático, el Plan Regulador Comunal, etcétera. Entonces es donde nosotros vemos este paradigma de cómo estas amenazas van interactuando y van generando también, no necesariamente desde lo natural, el desastre. Pues antiguamente nosotros teníamos esta visión de los desastres naturales, o sea, de alguna u otra forma le echamos la culpa al clima, ¿no es cierto?, a los terremotos, que esto es lo que nos generaba a nosotros la problemática. Ahora entendemos que estas variables de amenaza son socio-naturales, en donde también la interacción de bastantes vulnerabilidades en el territorio de alguna otra forma van subiendo este nivel de riesgo. Por ejemplo, Valparaíso es una comuna que prácticamente arriba del 20% tenemos el porcentaje en adultos mayores. Además, tenemos una población migrante aproximadamente del 5%, que también dentro de los lineamientos de la gestión del riesgo también van generando vulnerabilidad en el territorio, toda vez de que la topografía de Valparaíso, de alguna u otra forma, va generando de que mientras más escasos recursos, los lugares en donde existen asentamientos van generando a su vez vulnerabilidades tanto físicas como sociales, como también otro tipo de cercanías, algún tipo de variable de amenaza, por ejemplo, incendios forestales. Además, tenemos 53 campamentos. Eso también va generando otro tipo de vulnerabilidades. Entonces, cuando nosotros generamos este paradigma o cómo, desde dónde nos paramos para ver la gestión del riesgo, justamente tenemos esta mezcla entre dos cómo generar esta política pública y cómo esta política pública que va mancomunada dentro de lo que es la memoria histórica de un territorio, cómo las comunidades también van ejerciendo a través de su saber y cómo este traspaso va generándose a través de las generaciones y desde lo técnico podemos generar esta mixtura para poder generar una resiliencia comunitaria que creo que también ahí los colegas también están buscando prácticamente bajo el mismo norte. Ahora, nosotros como municipalidad y como institucionalidad, como Estado, no conocemos el territorio. Y lo digo de una forma muy retórica porque, si bien es cierto, la municipalidad conoce el territorio, existe a lo mejor un conocimiento previo a los cuales pueden ser algún tipo de variable de amenaza, son las comunidades las que van, las que tienen el conocimiento de cuál es la cultura. Por ejemplo, acá en Valparaíso tenemos más de 40 cerros y todos los cerros tienen una idiosincrasia totalmente distinta, un sentido de pertenencia totalmente distinto. Cuando hablamos de la memoria histórica, por ejemplo, de los desastres, existen ejemplos totalmente distintos y tomo un poquito lo que se tomaba en 1906. Por ejemplo, los hospitales de campaña que se realizaron, ¿dónde? En las bajadas de cerro. ¿Por qué? Porque no teníamos hospitales habilitados en 1906 después del terremoto. Las comunidades conocían dónde podían ejercerse porque las bajadas de cerro, que le decimos nosotros, que son avenidas principales, es donde convergen la mayor cantidad de personas. Entonces, había un conocimiento previo, este conocimiento tiene que ser gestionado, que de alguna u otra forma también sirva para que estos riesgos de alguna u otra forma también vayan disminuyendo. Gracias, Ubaldo. Pues destacar entre las respuestas que nos dieron el concepto que mencionaban de este trabajo mixto que se tiene que hacer entre los municipios, como de ámbitos más técnicos, institucionales, con las comunidades, que son quienes tienen en los territorios muchas veces, si no se complementa la información, pero muchas veces tienen estos conocimientos, estas experiencias, estas memorias de cómo gestionar ellas mismas el territorio, de cómo manejar las amenazas. Y también destacar que también junto con ellos se realizan estas capacitaciones, entendiendo que son también estas mismas personas las que en muchas veces, y en el contexto sobre todo de sus municipios, que son bastante grandes, que tienen un componente urbano y rural, eh, son ellas las primeras que son las que actúan en un caso de emergencias o emergencias múltiples. Junto con ello, quisiera pasar a la siguiente pregunta que tiene mucho que ver con temas que ya mencionaron acá en sus primeras respuestas, pero también quisiera quizás que las complementaran un poco más. Y es que a partir de las experiencias que han tenido trabajando con comunidades, ¿cuáles han sido estos conocimientos, capacidades o comprensiones que aportan estas
y que difícilmente habrían surgido desde una aproximación más técnica desde el municipio. Y también si a partir de esto hubo algún aprendizaje que modificara la manera en que el municipio entendía el riesgo o también entendía los territorios. Para este caso me gustaría empezar con Felipe. Antes de dar respuesta a la segunda pregunta, quería señalar algo también que lo encontré súper relevante y también me da parte como de satisfacción personal y también desde el ámbito profesional. Con Ubaldo y Juan Carlos no nos conocemos recién ahora a través de este foro y diferentes orígenes y formación distinta. Sin embargo, mantenemos la misma visión y probablemente la misma fecha. Y hace un par de años no se hablaba de la gestión de riesgo de desastres, entonces me siento súper bien de escuchar a Ubaldo y también a Juan Carlos, como también a Julián, de que sin habernos conocido anteriormente mantenemos muchos códigos, mantenemos la misma visión respecto a la forma de gestionar los territorios, y eso quería destacarlo antes de dar respuesta a la segunda pregunta. La pregunta es cómo colaboran las comunidades con respecto a la gestión de riesgo de desastre, considerando esta de poder activar el conocimiento técnico también con la evidencia territorial de nuestras comunidades. Nosotros como gestores de emergencia podemos aportar quizás a las comunidades conocimientos y también capacidades técnicas que finalmente puedan permitir también a la comunidad comprender esto que en común, por ejemplo, que tenemos con Ubaldo y con Juan Carlos, a través del conocimiento técnico. Y también considerando desde la realidad territorial, en este sentido también es importante complementar que el conocimiento técnico con el conocimiento local y la experiencia de las comunidades es un elemento fundamental para trabajar a partir siempre desde un análisis histórico. Lo señalaba también Ubaldo con respecto al análisis histórico de lo que sucedió en los territorios que forman parte muchas veces de lo que podría volver a suceder. Identificando, por ejemplo, eventos que ya han ocurrido, señalaba Ubaldo de que la gente ya sabía cuáles son las líneas de inundación, sabía cuáles son las zonas seguras que no se inundaban. Entonces, este conocimiento empírico que está en las comunidades, si nosotros no los explotamos, estamos prácticamente con menos del 60% de la información real para poder alimentar nuestro proceso de toma de decisiones principalmente durante la respuesta. También tiene impacto, por ejemplo, qué sectores han sido afectados, cómo la vivencia de las personas de una u otra forma contribuyen a estos procesos de toma de decisiones, reconociendo muchas veces que hay información que no aparece en los diagnósticos técnicos, sobre todo, por ejemplo, con las variables sísmicas. Muchas veces no tenemos lectura de lo que sucedió en fases previas, por ejemplo, del planeta. También, al aportar el conocimiento técnico, le estamos también entregando herramientas a las comunidades. Muchas veces, hace un par de años, se empezó a usar la palabra la remoción en masa, y para la gente muchas veces no entendía lo que era una remoción en masa. Sin embargo, ya las comunidades saben lo que es una remoción en masa, y también están las comunidades preparadas, están también utilizando lenguaje más técnico, y eso uno lo puede identificar en las visitas diarias que realiza o cuando levanta alguna información con lenguaje técnico y la gente lo comprende. Creo que eso también habla bien de que dentro de los procesos se han articulado bien. Creo que desde el inicio en este caso la ley de la 21.364, creo que también ha sido un aporte que se ha manifestado y que las comunidades también ya lo están dominando. Además de aportar herramientas a la identificación de amenazas y las vulnerabilidades, también nos permite elaborar los mapas de riesgo en forma participativa. ¿Qué mejor que hacerlos con las mismas comunidades? Ya saben cuáles son los puntos de inundación, donde saben cuáles son los lugares seguros. Ahora hay otros instrumentos también
tecnológico, a través de simuladores, a través del conocimiento topográfico, cartográfico, desde la academia, pero sin embargo sigue siendo relevante el conocimiento que traen nuestras comunidades. También lo ideal es generar espacios participativos desde los gestores de emergencia y las comunidades. ¿Por qué? Porque estos espacios nos permiten también intercambiar conocimiento. Nosotros entregar el conocimiento relativamente técnico y ellos también entregarnos su conocimiento histórico. Nosotros también desde el conocimiento técnico les podemos aportar metodología, herramientas, mientras la comunidad no está aportando a través de su memoria territorial y desde el conocimiento mismo de las dinámicas locales. Entonces, creo que la gestión de riesgo de desastre ahora, 2026, no se entiende solamente como una respuesta frente a una emergencia, sino como un proceso permanente de preparación, prevención y fortalecimiento de las capacidades comunitarias. Y la experiencia vivida por las comunidades debe transformarse en aprendizaje, tratar de también transmitirlo, por ejemplo, a la infancia, este conocimiento muchas veces que tienen los que han vivido más en los territorios, también transmitirlo. Y también generar estos espacios culturales donde esta información no se pierda y puede hacer también de conocimiento también a los más pequeños, a los jóvenes. Y todas estas acciones, sumado lo que viene desde lo técnico, desde lo que viene desde el conocimiento territorial, finalmente va a mejorar nuestra capacidad de respuesta a los territorios y nos va a permitir también tener una identificación más acertada de las dinámicas habituales que en estos territorios están sucediendo. Así que termino también la segunda pregunta, recalcando de que me da un gusto de poder conversar con usted y que estemos hablando en el mismo idioma y con las mismas problemáticas, estando en lugares totalmente distintos. Gracias, Felipe. Quise dar la palabra a Ubaldo para continuar con la segunda pregunta. Ya, sí, me tomo también las palabras de Felipe. Enriquece bastante escuchar de que, como bien dice, de distintos lugares estamos ejerciendo prácticamente la ejecución del mismo paradigma de la prevención y la reducción del riesgo. Ahora, ante la pregunta, uno de los mayores conocimientos fue enfrentarse prácticamente en esta dualidad conocimiento técnico comunitario, que era como bien decía, pero lo más complejo fue reconocer que no compiten, ¿ya? Cabe destacar que nosotros venimos del año 2000, acá con 2021, 2022, ¿no es cierto? Estamos trabajando, pero también desde lo que es este cambio de paradigma. Antiguamente era cómo nos ponemos de acuerdo para responder a la emergencia. Ahora estamos hablando de cómo mitigar los riesgos, ¿no es cierto?, de variables de amenaza, con vulnerabilidades, exposición, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que de alguna u otra forma es poder ejercer esta dualidad de conocimientos y hacerle un aterrizaje prácticamente dentro de la comunidad. Y me tomo mucho lo que dijo hace un momento Felipe, que tiene que ver con las confianzas. Cuando uno entra a un territorio, tienes que tener bastante cuidado con lo que haces, con lo que dices, con lo que comprometes, y siempre con el criterio de realidad. Tú no llegas a cumplir algo o algo se te fue, se te olvidó y echa por la borda prácticamente todo lo que se ha construido. Ese otro conocimiento que fue bastante enriquecedor, tomando en cuenta de que, claro, bueno, veníamos justamente de este cambio de poder responder a la emergencia a poder mitigar riesgos, que es un idioma, si bien es cierto, a lo mejor pueden parecerse, son totalmente distintos. Otro conocimiento también, como lo mencionaba hace un rato atrás, el tema de la memoria histórica y cómo sirve para que los lineamientos de planificación a través de los instrumentos comunales estén también plasmados dentro de lo que como municipalidad o eje comunal tiene proyectado también dentro de las líneas de trabajo con las comunidades. No es solamente decir, ya, vamos a conocer la memoria histórica de los sectores, sino que también cómo esta información va enriqueciendo también esta memoria histórica colectiva y cómo también los distintos territorios tienen algo que decir en cuanto a lo que es su pasado en las experiencias con emergencia o desastres.
Pero yo creo que el mayor aprendizaje dentro de esta interacción es que una misma variable de amenaza a dos sectores distintos puede afectar totalmente y diametralmente distintos. Y esto tiene que ver con factores que son propios de la comuna. Por ejemplo, no basta saber que en un sector hay posibilidades de que se generen incendios forestales, sino que también hay que entender cómo estas comunidades, que pueden ser muy cercanas, pueden ser totalmente distintas. El tipo de materialidad de la vivienda, el tipo, por ejemplo, de cuántas personas existen en un lugar determinado, si esas personas son electrodependientes, si son mayores de 60, 65 años, movilidad reducida, y a lo mejor en la cartografía tú no te das cuenta de que esa comunidad tiene grandes diferencias que lo hacen totalmente distinto y que sus niveles de vulnerabilidad son totalmente y diametralmente distintos. Y me tomo de ahí para poder también mencionar algo que dijo Felipe hace un momento atrás. Las comunidades no son solamente receptoras de ayuda, sino que son capacidades comunales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que, también este es un aprendizaje dentro de la municipalidad, es que cuando, por ejemplo, nosotros realizamos los CERT, cuando realizamos capacitaciones a los comités de gestión de riesgo comunitario, acá en Valparaíso, y nos dio un ejemplo que es bastante claro. Hace un rato atrás, Juan lo mencionaba, con las lluvias se generó una alerta SAE en el sector de Laguna Verde. Y en el sector de Laguna Verde tuvimos la inminente crecida del esterol sauce. Se generó una alerta SAE y las primeras personas que llegaron a los puntos de encuentro fueron las personas que se capacitaron en los cursos CERT de primera respuesta comunitaria. Entonces, a lo mejor el ejemplo puede ser muy local, puede ser muy pequeño comparado a nivel nacional, pero te das cuenta en ese momento que ese aprendizaje que de alguna otra forma se transfirió a través de estos módulos CERT sirvió en la emergencia. A lo mejor esto mismo sirve dentro de lo que es la mitigación y la preparación comunitaria, y ahí es donde está el gran desafío y ahí es donde está la gestión del riesgo de desastre. Por eso, cuando hablamos de que las comunidades no son solamente receptoras, justamente es en romper este paradigma y decir, no, las comunidades también son capacidades comunales. Ahora, ¿cómo se administran? ¿Cómo se genera en este caso la participación dentro de la mitigación y la preparación? Ahí es donde está el gran desafío que tenemos las municipalidades con los recursos que, bueno, no quiero hablar del tema de recursos, pero creo que tanto Juan como Felipe también me van a entender de que con los recursos que ya tienes que hacer en este caso todo lo que tiene que ver con el trabajo comunitario. Entonces, esos son como los aprendizajes que hemos tenido positivos, unos más complejos que otros, pero siempre dentro de lo que es la línea de la gestión del riesgo y también entendiendo de que no somos los garantes de la verdad en la gestión del riesgo, sino que somos facilitadores del ente técnico y la idea es también trabajarlo a nivel comunitario. Gracias, Ubaldo. Ahora continuamos con Juan Carlos. Felipe y Ubaldo ya han dicho todo. O sea, muy bien, totalmente de acuerdo con ellos. Lo importante de esto es que las comunidades, como ellos decían, aportan con la memoria histórica, que nosotros también como gestión del riesgo no podemos ser sordos, tenemos que tomar también apuntes, guardar ese conocimiento que tienen las comunidades. Yo por lo menos tengo un compilado de lecciones aprendidas, porque yo cada vez que hago una capacitación con ellos, yo más que entregar un conocimiento, yo me llevo un montón de conocimientos de ellos. Por ejemplo, cuando tenemos las crecidas de río, yo me acerco siempre a los pescadores. Ellos me dicen, mira, con tanta cantidad de agua que cae, el río va a crecer hasta tal parte. Tú tienes que hacer esto, evacúa acá, no evacúes. Y esas son realidades que al final uno lo va mirando en terreno y exactamente ocurre. Ahora, la problemática está que no siempre esta memoria histórica queda en registros. Por ejemplo, en los mismos planes de emergencia, muy pocas veces se entrega este conocimiento. Por lo tanto, es sumamente importante que también lo tengamos nosotros anotado y también lo hagamos parte del plan de emergencia. Porque es importante lo que opinan la gente que tiene más
más conocimiento o más experiencia que nosotros. El vecino también sabe con precisión qué adulto mayor, por ejemplo, está postrado, en qué vivienda hay niños, o de repente cuando sale la mamá o el papá a trabajar, ellos saben perfectamente en qué vivienda hay un niño y que frente a cualquier tipo de amenaza, ellos son vulnerables. Por lo tanto, también es importante el trabajo con la comunidad. Es importante también el tema del plan comunal, como lo dije delante, el entender que los riesgos no es solo geográfico, también es un aspecto social y habitacional. También es un aspecto que esos dos parámetros también nos dan una fuente de conocimiento sobre la administración del riesgo. Los modelos predictivos, por ejemplo, que utilizamos nosotros a diario, que nos mandan información, tampoco detectan, por ejemplo, microbasurales. Nosotros en la comuna de San Antonio tenemos ya no es un microbasural en realidad, es un macrobasural que lo tenemos desde el año 2019. Cada cierto tiempo va generando gases y al final cada cierto tiempo, por diversos motivos, se prende esto. Se tienen que mover todos los equipos de bomberos, instituciones, apoyo, y esto sigue y sigue el avance, por lo tanto, eso también es una parte también que muchas veces en la documentación no aparece por ninguna parte. Lo otro importante también es lo que hemos logrado hacer acá. Estoy hablando de la mirada de la gestión del riego. Por ejemplo, las tomas. Nosotros tenemos una de las tomas más grandes de Chile, conjunto también con Valparaíso y con Viña del Mar, que también hay tomas en el lugar. Las tomas, en algún punto, nosotros dejamos de mirarlas como un asentamiento informal, sino que ingresamos a las tomas, pese a un montón de información que nos decían que no podíamos ingresar, pero nosotros ingresamos porque realmente había que hacer gestión del riesgo y trabajamos con ellos. Hicimos limpieza de quebradas, nos capacitamos en varios temas, sobre todo en prevención de incendios forestales como estructurales, y trabajamos con ellos. Pero los dejamos como gestión del riesgo de mirar como un ente informal. Y trabajamos directamente y ellos también fueron un tremendo aporte para nosotros. El, en el fondo, el conocimiento comunitario con el aspecto técnico se tienen que cruzar en algún punto y se tienen que recabar información, trabajar en conjunto y de acuerdo a eso ir conformando las comunidades más seguras. Hay una capacitación que me imagino que mis colegas también la hacen, que es la microzonificación del riesgo, donde los mismos vecinos van haciendo un plano donde van colocando cuáles son los riesgos, las zonas seguras, las formas de mitigar ciertas emergencias, que también es sumamente importante trabajarlo y conocimiento. Una vez que uno termina de hacer este tipo de trabajo, tiene que tomar la información y tiene que resguardarla en algún tipo de documento, porque es la única forma en que podemos seguir. Que eso referente al aporte del conocimiento comunitario versus el aspecto técnico. Gracias, Juan Carlos. Quisiera destacar de sus respuestas lo que me han mencionado y que puedo observar en todo lo que han dicho, este cambio de paradigma en el trabajo de las comunidades, el trabajo con ellas, como tomarlas en cuenta, tomar en cuenta sus conocimientos, tener como este análisis histórico junto con ellas, porque finalmente ellas son las que tienen las memorias, las que tienen la experiencia en los territorios y también de contemplar a las comunidades no solo como receptoras de ayuda, sino como también grupos que agencian dentro de su territorio y que también pueden aportar dentro de lo que es la gestión del riesgo visto con este enfoque más actual. Pasando con ello, quisiera hacerles la siguiente pregunta, que como ya hemos visto y nos has mencionado, pues las comunidades y estas experiencias participativas otorgan muchos aprendizajes valiosos. Sin embargo, también sabemos que existen límites para que estos aprendizajes, estos conocimientos o estas formas de comprender el territorio no siempre logran incorporarse a la gestión municipal por ABC de motivo. Yo quisiera preguntarles si de su experiencia, cómo han logrado o han intentado traducir esos aprendizajes en decisiones, en planes, en programas o instrumentos municipales y junto con ello, qué obstáculos han encontrado para lograr esa integración. Para ello quisiera empezar esta vez con Ubaldo.
Ya. Mira, igual es un desafío muy grande, ¿ya? Porque estamos hablando, por ejemplo, cuando este conocimiento logra entrar a un instrumento, ¿no es cierto?, comunal, y sobre todo cuando este instrumento no está relacionado a la gestión del riesgo, ¿ya? Por ejemplo, hablo, por ejemplo, de que las actividades comunitarias que uno realiza y los talleres, como bien mencionaba Juan Carlos, ¿no es cierto?, la microzonificación del riesgo, etcétera, etcétera. El mayor desafío después, cómo sistematizas, dónde queda finalmente ese conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue este desafío? Y como nosotros estamos dentro de nuestra etapa de actualización de instrumentos, este año nos toca el Plan Comunal de Emergencias. Todo este conocimiento se trata de traspasar hacia las variables de emergencias, ya entendiendo de que ahí hay un conocimiento previo que para nosotros, entre comillas, nos sirve, sobre todo en lo que es la activación de algunas comunidades. Ahora, si bien es cierto, existe un conocimiento que es comunitario, ¿dónde está el desafío, por ejemplo, independiente de que esté en el plan comunal de emergencias o que esté en el plan de reducción del riesgo, vincularlo con el PRC, vincularlo también con el de adaptabilidad al cambio climático y otros instrumentos que no necesariamente están dentro de la línea de la ley 21.364, sino que estamos hablando ya prácticamente de otras leyes, 18.695, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra otro desafío, que es institucionalmente transversalizar este paradigma. No, no, es, no es viable, y lo veo de esta forma, no es viable que solamente nos concentremos en lo que son los instrumentos de gestión del riesgo y de respuesta a emergencias. Entonces, este discurso tiene que ser muy transversal, y ahí es donde los gabinetes, administración, direcciones también tienen que comprender justamente todo esto. Y de ahí me traspolo también tuvimos una iniciativa de poder capacitar en plan de reducción del riesgo y plan comunal de emergencia a todas las direcciones municipales que tienen de alguna u otra forma una incidencia o en la mitigación o en la respuesta de emergencia. Entonces, cuando hablamos nosotros de este conocimiento comunitario, ¿dónde está el desafío? Es después hacia dónde lo llevo. ¿Lo podemos ingresar en los planes de reducción del riesgo? Sí. ¿Lo podemos, al plan comunal de emergencia? Sí. Pero cuando hablamos de mitigación, por ejemplo, en lo que nosotros denominamos el plan verano, estamos hablando de mitigación en cuanto a la ejecución de cortafuegos, limpieza de laderas y quebradas. Necesitamos también el apoyo de otras direcciones, con maquinaria, con personal, y de ahí es donde se nos produce prácticamente este desafío. Ahora, la metodología permanente de Valparaíso es justamente, y este desafío es poder integrar esta memoria histórica a los instrumentos comunales, pero también con una validación técnica y que vaya de la mano también con estos instrumentos. Pero el gran desafío es, bueno, tengo este conocimiento territorial, tengo este conocimiento comunitario, puede estar dentro de lo que es nuestras planificaciones de la gestión del riesgo, pero también cómo lo amplío a otros instrumentos y cómo estos instrumentos posteriormente van a conversar entre sí con los que ya están dentro de la gestión del riesgo. Entonces, yo creo que ese es el mayor desafío, es cómo tomas todo este conocimiento y después lo empiezas a integrar en instrumentos comunales que de alguna u otra forma no necesariamente tienen el conocimiento previo de decir, ya, esto tiene una real importancia, sino que tienes que conversarlos, y ahí es donde está el desafío de la gestión, como bien decía adelante. Primero en lo comunitario, pero aquí también dentro de lo institucional, y ahí es donde me baso también es cuando hablaba de esta integración de políticas públicas, bottom-up y top-down, tú cómo lo haces conversar y cómo también lo vas transversalizando a otros instrumentos comunales. Gracias, Ubaldo. Ahora me gustaría continuar con la respuesta de Juan Carlos. Mira, bueno, hay una experiencia participativa. Nosotros hemos intentado canalizar todo este saber con conformación de comités medioambientales comunales, brigadas de emergencia. De hecho, el día de ayer cerramos un ciclo de una brigada de emergencia de una comunidad
donde también nos ganamos un proyecto y aparte de entregar los conocimientos, se entregaron elementos también que ellos pueden utilizar. También nosotros hace muchos años trabajamos con la red Víctor, que la red Víctor es una red donde a los equipos o los barriales, gente del presidente de barrios, le entregamos un equipo radial y cada vez que ocurre una emergencia, ellos nos entregan información. O también ellos nos comunican sobre las emergencias que pueden ocurrir. Previamente a esto se tuvo que hacer toda una capacitación completa. Entonces ellos en tiempo real tenemos los ojos de la municipalidad, son parte de nuestro trabajo. También existe un obstáculo normativo, que la ley 21.364 es un poco rígida, porque también te exige formato estandarizado, donde también cuesta un poco con el relato oral de las personas, también cuesta un poquito cómo hacer que conversen, cuesta un poco. También hay en los municipios, por lo menos en algunos que yo conozco, no sé, el de mis colegas, existe la burocracia rotacional, donde esta ley pide que cuando entre un alcalde, él tiene el poder de sacar al encargado de gestión del riesgo de desastre y colocar uno nuevo, tenga o no tenga experiencia, y ahí también es como un poco un retroceso. También hay mucho cambio de los funcionarios y eso también nos lleva a hacer un retroceso en el trabajo que la administración anterior puede haber realizado. En San Antonio yo he tenido la suerte de que han pasado varios gobiernos diferentes, yo he quedado. Yo no soy político, sí, yo trabajo en forma técnica, pero yo he tenido la suerte por lo menos de seguir en mi trabajo. Hay unas soluciones que se pueden realizar. Por ejemplo, nosotros por muchos años en San Antonio trabajamos con presupuestos participativos. Y yo me recuerdo que la Junta de Vecinos postulaban, habían varios requisitos y los que ganaban cierta cantidad de dinero o también algunos trabajos que podían realizar. Podríamos también hacer esto mismo referente a un presupuesto participativo, pero directamente con la gestión del riesgo. Hacer medidas de mitigación, que muchas veces para nosotros, como municipio, no tenemos el dinero suficiente para hacer estas medidas, y también podríamos trabajar con ello. También hemos hecho mucho trabajo con los vecinos en limpieza de quebradas, donde llamamos a los vecinos, le entregamos elementos de protección personal y con ellos vamos todos en conjunto y trabajamos también en la limpieza de quebradas. Al igual que Ubaldo, también nosotros empezamos a ser un poco más participativos al resto de la municipalidad, porque muchas veces había una emergencia de varios días de trabajo donde nuestro equipo se agotaba, que tampoco somos muchos, y el resto de los funcionarios se retiraban a sus hogares. Pero producto de esto, hicimos una reunión con los directores de la municipalidad, le enseñamos lo que era la gestión del riesgo y también se creó una matriz donde yo pude, por ejemplo, entregarles la información de cuál es el trabajo que ellos tienen que realizar por cada evento que ocurra. Y eso también dio muy buen fruto, porque ahora ellos ya designan gente y la ponen a disposición de gestión del riesgo. También formamos una brigada de emergencia, pero dentro de la municipalidad. En realidad existen dos brigadas, una que trabaja en la parte interna con prevención de riesgos, pero también hay una brigada que formamos nosotros, que es para trabajar en apoyo a nuestra unidad. Como somos tan pocos, ahí tenemos también un poco más de personal. Pero toda esta forma sirve mucho en aprendizaje y también los obstáculos que le acabo de mencionar. Gracias. Ahora pasamos con Felipe. Las experiencias participativas creo definitivamente que generan aprendizajes valiosos, tanto para el gestor como también para los actores locales. Pero lo señaló Kevin, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de esta relación de participación cuando estamos con eventos también que ahora son más extremos? Quizás lo que no se inundaba hace 50 años, ahora podría inundarse. Donde quizás no tenemos registro histórico de incendios forestales, sin embargo, ahora los tenemos. Entonces, también ahí se nos genera otro paradigma. Está bien realizar actividades participativas, creo que
creo que son directamente proporcionales. Cuando menos recursos tiene un municipio, se apoya más en la participación con las comunidades. Pero este equilibrio llega un momento de que se nos cae la balanza hacia la seguridad de las personas y la vida de las personas. Entonces, creo que en esta relación de participación también tienen que quedar claras las reglas. Y ahí vuelve nuevamente la confianza, la relación que tenga con las comunidades, los actores locales, los dirigentes, las organizaciones, de que siempre va a primar la seguridad de las personas. Entonces ahí se nos abre otra ventana, que cuál es el límite también de la participación. Sin embargo, señalar algunas estrategias que realizamos con respecto son muy similares a las que realizan también los otros municipios, y destacar el día 4 de septiembre nosotros tenemos, no es aniversario, sino que se conmemora el terremoto de Las Melosas, y ya nos encontramos trabajando en entrevistas para poder levantar una memoria. Todavía tenemos la suerte de que tenemos personas que vivieron este evento, todos sobre los 80 años, y de poder establecer su experiencia en un documento que pueda ser incorporado tanto en los planes educativos, en las carreras de turismo en la comuna, y que también quede disponible para la comunidad con respecto a su relato, a imágenes de la época, con respecto a lo que es principalmente a cuánto se llama, a poder rescatar y poder darle importancia a lo que es la memoria histórica, de las experiencias anteriores, que quizás no sean registradas formalmente, a partir de ellas generar aprendizajes también para mejorar protocolos y acciones futuras. Otra estrategia también realizar simulacros y ejercicios comunitarios, también organizados y dirigidos por nuestra unidad, pero también dentro de su mismo territorio. Y también otra estrategia es fortalecer, primero identificar y fortalecer a los liderazgos locales, porque ellos también van a significar muy que también lo realizamos a través de una más de distributorio, que ellos también nos permiten levantar el programa operacional de la agencia, porque nosotros somos una unidad pequeña, somos una comuna grande, somos 2 personas. Entonces, lo que pasa en todos los lugares es casi imposible. Tendríamos que tener cámaras, sensores o algún tipo de instrumental que nos permita saber qué está sucediendo. Entonces, eso nosotros lo hacemos a través de estos agentes comunitarios. Y también, lo señalaba Juan Carlos, también como estrategia realizamos los diagnósticos también en forma participativa, a través de la microzonificación del riesgo. Entonces, cerrar esta pregunta señalando también, quizás abriendo el debate de que, si bien la participación es súper, sobre todo para nuestros municipios que no tenemos la condición de poder saber lo que pasa en todo el territorio, pero sin embargo también se genera y que lo señalé, estos límites, hasta dónde es participativo, ¿ah? Porque después los procesos de toma de decisiones no son tomados por nuestra unidad, muchas veces son tomados a través de antecedentes levantados por nuestra misma unidad o por otros actores, a través de muchas veces decisiones que no son técnicas, son también decisiones políticas. Entonces también ahí se nos puede producir ahí una complejidad. Gracias, Felipe. Creo que es importante ese debate que mencionas sobre hasta dónde podemos llegar con la participación, entendiendo también lo que mencionaban los demás panelistas de también estos obstáculos normativos, de rigidez que suele ser la norma, y también cómo luego integrar estos conocimientos, si se logran integrar en la gestión de riesgo, también cómo hacerlos llegar a distintas esferas del municipio. Eh, Ahora quisiera ir para también ya ir cerrando con la última pregunta que tiene que ver mucho que ver también con esta normativa que hemos hablado, con el tecnicismo de esta generación,
Y es que, bueno, con frecuencia los instrumentos municipales de la gestión de riesgo se elaboran desde criterios más que nada técnicos y estandarizados. Y quisiera saber si desde su experiencia, como una quizás más propuesta, qué condiciones serían necesarias para que todo esto que hemos hablado, estas experiencias, estos conocimientos de las comunidades, la memoria histórica que también han mencionado que muchos de ustedes ya están pues en proceso de recolección, tengan quizás un lugar más permanente y vinculante dentro de estos instrumentos eh, municipales, sin quizás también perder esto que se mencionó como este rigor técnico, esta validación técnica que necesariamente se requiere para que también pues eh, se tenga esta seguridad de que todas las personas van a saber responder frente a una emergencia. Entonces, frente a esa pregunta, quisiera empezar con Juan Carlos. Yo creo que lo primero es validar los mapas de riesgo elaborados por los propios vecinos, que es un tema que es bastante importante, donde también hay que darle la seriedad también y la importancia que esto requiere. Las cartografías sociales históricas locales mediante metodologías científicas son importantes. También hay que cruzarlo, tratar de meter toda esta metodología, los mapas realizados por los mismos vecinos, también agregarlo al plan regulador comunal, que es sumamente importante. Muchas veces los planes de emergencia y el plan regulador trabajan como dos entes separados. Es importante que los podamos juntar y hacer que conversen y que también sean parte participativos. Bueno, los fondos municipales también, como dije al principio, también es importante que se realicen formas de postulación para realizar obras mayores. Muchas veces cuando tenemos una emergencia, año tras año se repite el mismo problema para las comunidades. El agua se vuelve a salir donde sucedió el año pasado, tenemos las mismas problemáticas. Por lo tanto, es importante poder trabajar con los presupuestos participativos que dije delante y lograr las obras mayores de trabajo. También es importante la condición del lenguaje. Cuando uno lee un informe del Senapred, informes nacionales o regionales o comunales, también cuando uno se lo entrega a un vecino, lo más probable es que no lo entienda bien. Entonces es importante poder trabajar directamente con ellos o definirlo o hacerle una bajada para que todos los mismos vecinos lo puedan entender. También los planes de evacuación deben ser trabajados por las comunidades. Ellos saben mejor que nadie cuáles son las zonas más seguras para poder evacuar y llegar a una zona de resguardo. Por lo tanto, es importante también trabajar con ellos y cuando los vecinos trabajan directamente en la evacuación o en las vías de evacuación, ellos también después respetan más y cumplen lo normativo, lo que se acordó con ellos. También hay que modificar algunas metodologías del Senapred. Yo creo que para cada vez que nosotros nos pidan planes comunales de gestión del riesgo de desastre, ya sea plan de reducción o el plan de emergencia, también es importante que dentro de estos planes también esté involucrado directamente la experiencia que nos va a aportar a los propios vecinos. Tiene que ser una parte. Yo haría una propuesta de que cada vez que se vaya a aprobar, tiene que ir por lo menos una parte que la haya leído directamente los vecinos. Cuando vamos a aprobar un plan de gestión del riesgo de desastre, por lo general se ve a puerta cerrada entre la unidad de gestión del riesgo de desastre y el comité de emergencia. Pero muchas veces los vecinos quedan afuera y tienen mucho que aportar. Y al final ellos son los que van a hacer uso de estos planes. Por lo tanto, yo creo que la mejor forma de integrar el saber comunitario con lo técnico es justamente hacer participativo a toda la comunidad que va a ser expuesta frente a una emergencia. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Juan Carlos. Quisiera dar la palabra a Felipe. Ya, con respecto a los instrumentos de gestión, yo creo que requieren ciertos criterios estandarizados, pero lo hemos señalado tanto Juan Carlos como también Ubaldo, de que todos los territorios son distintos, requieren sin más forma. Sin embargo, la estandarización no debería
significar que todos los territorios sean abordados de la misma manera, y también que es fundamental incorporar la diversidad de conocimiento comunitario. Ahora tenemos instrumentos que para poder ser aprobados, por ejemplo, tienen que ser estandarizados, lo hace la PREP, que lo permite poder aplicar el instrumento y después nosotros lo decretamos. Entonces no nos da mucho flexibilidad desde el punto de vista de la estandarización, de poder adecuarlo a nuestra realidad. Quizás pues en procesos posteriores, a través de la actualización del instrumento, a través de nuevos anexos, o también a través de planes solamente para una comunidad en particular que no esté quizás considerado dentro de los planes. Pero es complejo lo que es la estandarización de estos planes, porque todos queremos que los planes sean aprobados. Para ser aprobados los revisa un ente externo, en este caso lo revisa Senapred, y quizás lo ve desde la visión, desde la región metropolitana y no desde el mismo territorio. Yo creo que concuerdo también con Juan Carlos que tenemos que tener diagnósticos participativos. También concuerdo que muchas veces se realizan los planes a puerta cerrada para poder ser aprobados, porque si no son procesos interminables. Cuando a veces tienen demasiada participación, cuesta muchas veces llegar a acuerdos. Pero sin embargo se puede realizar presentando ya el instrumento a través quizás de las organizaciones formales, a través de los COSOP, a través de las juntas de vecinos, los comités, y presentar el instrumento a la comunidad. Porque muchas veces cuando es demasiado participativo, damos vuelta y no concretamos lo que nos exige la ley, por lo menos de tener un instrumento vigente. Creo que deberíamos ir hacia un instrumento estandarizado pero flexible. Flexible desde los diferentes criterios y flexible. Gracias, Felipe. Ahora quisiera continuar con Ubaldo. Bueno, está todo dicho ya casi. Lo que decía Juan Carlos con Felipe, claro, concuerdo plenamente, sobre todo en el tema de estos mecanismos formales de participación. Igual me gustaría agregarle un proceso cero que tiene que ver con participación comunitaria, participación ciudadana. Uno de los grandes desafíos que hemos tenido acá en Valparaíso es que las comunidades también participen en estas instancias, ya toda vez de que hemos cambiado fechas, horarios, etcétera, y a veces esa participación prácticamente son las mismas comunidades que participan a lo mejor en otro tipo de consultas, y son prácticamente los mismos que están de alguna u otra forma haciendo esta participación comunitaria, pero si bien es cierto, no, independiente de que tengamos o no esta participación, los mecanismos formales de este tipo de participación que lo nombra la ley 21.364, ¿no es cierto?, cuando habla del eje sectorial, pero en ningún momento tampoco lo formaliza. De ahí un poco lo que dice tanto Juan Carlos como Felipe, tiene que ver de que estos procesos tienen que ser continuos, no tiene que ser como un hecho aislado, solamente de que esta comunidad tiene mucha participación, pero esta segunda comunidad tiene mucho menos. Entonces tiene que ser un proceso continuo, no tiene que ser una actividad aislada. Por eso también dentro de esta experiencia que hemos tenido en Valparaíso y dentro de como estos mecanismos formales, hemos tenido las mesas GRD o los comités de gestión del riesgo de desastre, donde han existido capacitaciones, han existido también bastantes visitas al territorio. Hemos hecho también, tuvimos la experiencia de una escuela de dirigentes, en donde uno de los módulos era gestión del riesgo, y cómo este módulo también generaba esta permeabilización hacia las comunidades. Muchos de los dirigentes, de alguna u otra forma, fueron comprendiendo la importancia de este tipo de participaciones y después se concretaron en estas mesas, como bien decía, pues, territoriales de gestión del riesgo.
pero de ahí agregaría también que es la importancia, como bien decía los colegas, de poder tener un proceso ya un poco más formal de participación. Hay algunas implicancias de que poder sistematizar como eje comunal toda esta información comunitaria, pero los formatos de estos instrumentos también nos permiten mucho donde poder generar esta vinculación. Desde acá de Valparaíso hemos tratado de vincularlo lo más posible, pero justamente estos formatos también tienen esta problemática. Hablábamos de la microzonificación, ¿no es cierto? Los presupuestos participativos que mencionó Juan Carlos. Y esta participación ciudadana creo que también tiene que ser no solamente desde la gestión del riesgo, ya hay otras instancias, hay otras normativas que también así lo rigen, y de acuerdo a cómo también estos alcances que tiene la municipalidad no pueden dar abasto. Una, por ejemplo, por el tema de personal. ¿Ya? Yo creo que tanto Felipe como también Juan Carlos me van a encontrar un poco ahí de razón que las comunidades de repente tienen una gran demanda y los recursos, ¿no es cierto? Los recursos humanos, materiales y presupuestarios a veces no son los que deberían ir en concordancia con las necesidades de la comunidad en la gestión del riesgo. Por ende, tienes que de alguna u otra forma trabajar con lo que tienes. A veces el alcance no es al 100% y ahí es donde también, como mencionaba antes, estaba un poco el desafío. Por eso que mientras también no existan estos mecanismos formales de participación, todo esto de estas microzonificaciones o, como bien decía Juan Carlos, esta conversación que debería tener el plan regulador con los mapeos de riesgo comunitarios que de alguna u otra forma puede levantar también gestión del riesgo de desastres de las distintas municipalidades, claro, va a generar de que toda esta información va a perderse de alguna u otra forma, va a quedar ahí en un limbo, por decirlo de esta forma, y la idea es que también una vez que todo esto se pueda institucionalizar, también poder tener esta brecha de conversación en los planes de emergencia con las comunidades y como bien decía, mientras más información nosotros levantemos y esto también pueda generarse a través de un instrumento, nosotros también tenemos el lenguaje para ir a las comunidades y decir, bueno, esto fue lo que acordamos, entonces hay que de alguna u otra forma también prepararse. En las evacuaciones, en este tipo de evacuaciones participativas, como simulacros o trabajar también con otros actores relevantes del territorio. Entonces, ahí es donde creo que está el gran desafío y, bueno, coincido bastante también con lo que mencionaban los colegas en cuanto a esta formalización de la información que emanan desde las comunidades, que es bastante importante. Gracias, Ubaldo. Gracias a los tres por sus respuestas. Ahora quisiera dar un pequeño espacio para preguntas. Eh, Al menos en la transmisión de YouTube no hay preguntas. Entonces quisiera saber si entre ustedes tienen alguna pregunta que quisieran hacerse. Si no, igual a mí me gustaría hacer una. A Felipe, quisiera preguntarle si nos puede contar un poco más sobre el proceso que están llevando de recuperación de memoria sobre el terremoto de Las Melosas en San José. Bien. Surgió como una iniciativa local, se le planteó también a través de Senapred, región metropolitana, de poder, a través en este caso, de estos recursos regionales, poder realizar esta memoria que nos permita también poder plasmar los relatos todavía de personas que tuvieron la vivencia. Y eso nos permite también poder socializar la información también en forma formal y generar también este interés de que, igual como las otras comunas de nuestros colegas, son comunas multinacionales donde la sismicidad también es una de ellas. Nosotros diariamente tenemos alrededor de 20, 25 sismos diarios asociadas a fallas geológicas que tenemos en la comuna. Entonces, esto nos va a permitir también
poder llevar esta información y dejarla escrita en alguna parte, que esas vivencias que tienen esos actores que todos ya han pasado los 85 años, poder también relacionarlo a la historia de nuestra comuna, porque son vivencias, son parte de nuestra identidad y nuestra cultura. Gracias, Felipe. Así que yo creo que les va a quedar el compromiso también de por lo menos ya cuando tengamos ya en final también poder entregarle esta memoria también al programa Riesgo Sísmico y también a nuestros colegas a Ubaldo y a Juan Carlos también para que puedan tener ahí en su material, ahí en su biblioteca. Muchas gracias. Julián, ¿tenías una pregunta? Sí, bueno, gracias. Y bueno, gracias a los tres por las presentaciones y sus experiencias y perspectivas y críticas también al sistema. Entonces, yo tenía una duda respecto a, bueno, que tiene que ver precisamente con la participación ciudadana y las últimas modificaciones que se han hecho respecto a la normativa también de Senapred y que tiene que ver con la incorporación del Sistema Nacional de Cuidados. No sé cómo ven ustedes que esta nueva exigencia, el reconocimiento del deber de cuidado y la necesidad ahora de incorporar a las y los cuidadores dentro de los planes, es una exigencia que de alguna manera también eleva los estándares eh, de manera indirecta en torno a los planes y que también abre esa puerta que ustedes muy bien mencionaron y que tiene que ver con este déficit en la participación ciudadana en torno a la aprobación de los planes o a todo el proceso de construcción. Así que quería preguntarles cómo ven esta nueva tarea que se les endilga con este nuevo sistema. Parto por San José Maipo. Listo. Bien, bien. Bueno, señalarle a Julián de que estamos también con otra iniciativa de a través de una aplicación generar la georreferencia de nuestros cuidadores, porque también es información que para nosotros era relevante, sobre todo para lo que son los procesos de evacuación y en estos procesos requieren de asistencia también dentro de las mismas comunitarias, dentro de las mismas comunidades. Entonces también estamos tanto con la unidad de cuidado como la unidad de discapacidad, levantando la información y georreferenciando los cuidadores y también hemos tenido algunas complejidades ahí con el acceso a la información pública desde el punto de vista de poder también tener trazabilidad de los diagnósticos, de que si es electrodependiente, si es que tiene dificultad en desplazamiento, si hay algún tipo de trastorno. Entonces también estamos ahora con esa iniciativa, que estamos ya en la fase ya de los diagnósticos y ya acotamos el territorio para una de las localidades y empezar a trabajar con la localidad de San Gabriel, que tiene alrededor de 2.500 habitantes y nos permite poder tener información y después empezar a poder también ingresar a otras comunidades. Pero para nosotros es súper relevante desde el punto de vista de la respuesta a la emergencia, desde el punto de vista de los procesos de evacuación, porque muchas veces a veces hay niños, por ejemplo, con algún tipo de trastornos de autismo, por ejemplo, que requieren, por ejemplo, recibir la información a través de pictogramas, por ejemplo, de recibir la información de emergencia. También para los que lleguen, por ejemplo, a realizar el rescate de que quizás tienen que llegar sin aparatos sonoros, porque va a producir quizás un estrés extra en este proceso de evacuación. Entonces, ya con este mapeo nos va a permitir la estrategia, principalmente asociado a los procesos de evacuación o a primera respuesta en caso de emergencias complejas. Gracias, Felipe. No sé si Ubaldo o Juan Carlos quieren contestar. Sí, A los dos. Bueno, ya, gracias, Juan Carlos. Ahora, de hecho, como una opinión muy, muy personal, ¿no es cierto?
hay una oportunidad bastante positiva para poder articular el enfoque de la gestión del riesgo de desastre y el sistema de cuidado. Ahora, incorporar también acá un enfoque de vulnerabilidad, tomando en cuenta, como bien lo decía hace un momento atrás, la multiamenaza de Valparaíso y las condiciones también sociodemográficas que mantienen, hace de que poder seguir integrando capacidades, por ejemplo, en este caso, que tengan que ver con la planificación de emergencia y anticipar justamente los apoyos que sean necesarios ¿cómo se llama? Para lo que es la gestión del riesgo, tiene un aspecto muy positivo. Eso que es lo que genera poder identificar anticipadamente dónde se puede requerir, como bien decía, pues el apoyo adicional, mejorar y aumentar la coordinación territorial, que es bastante decidora, sobre todo, como bien lo decía Felipe, en temas de respuesta a emergencia. Una mayor coordinación puede inclusive salvar vidas y todo lo que eso conlleva. Ahora, de igual forma, ¿dónde podría estar a lo mejor la discusión y los aspectos que se podrían generar los protocolos formales? Que era un poco lo que estábamos hablando hace un momento atrás. Se podría a lo mejor potenciar con protocolos formales de coordinación, salvaguardando también lo que es los datos personales. Ya no necesariamente se va a poder, por ejemplo, compartir los levantamientos de cuidadores o de, por ejemplo, personas electrodependientes, oxígeno dependientes con las demás unidades de primera respuesta a emergencia, ya por la protección de datos sobre todo. Y ahí donde las municipalidades también tienen un trabajo que es 24/7. Se hacía mención hace un momento atrás, un incendio, por ejemplo, aquí en Valparaíso, un incendio declarado a las 3 de la mañana, donde tú sabes que existe y lo tienes cartografiado dentro de lo que es esta microzonificación. Sabemos que hay electrodependientes, etcétera. No es que estoy fuera de mi horario de trabajo, sino que también tienes que de alguna otra forma responder a eso. Pero justamente estos protocolos formales de coordinación podrían a lo mejor poder generar una información mucho más clara, sobre todo en la articulación de respuesta a emergencia. Y justamente como lo mencionaba tanto Felipe como Juan Carlos hace un momento atrás, de poder incorporarlo a las planificaciones que ya son dentro del eje comunal, como el PRC o, por ejemplo, otro tipo de instrumentos para que se puedan valga la redundancia, se pueden ir integrando también con el enfoque de cuidado a lo que es los planes de emergencia, los planes de reguladores comunales, etcétera. Es una buena oportunidad para poder seguir aumentando la información que podamos tener dentro de los protocolos e instrumentos a nivel comunal, pero como bien lo decía, hay aspectos que a lo mejor podríamos ir potenciando para que justamente esto vaya teniendo cimientos mucho más fuertes en cuanto a lo que es no solamente la respuesta a emergencia, sino que también en el ámbito de la mitigación y preparación comunitaria. Gracias, Ubaldo. Juan Carlos, te doy la palabra. Sí, bueno, estos planes son sumamente importantes, pero también hay que darle una vuelta porque también tienen algunos aspectos normativos que también nos pueden restringir. Por ejemplo, el tema de la movilidad reducida, electrodependiente, como nombraba Ubaldo y Felipe, también hay que dar una vuelta, pues hay que trabajar. Nosotros estamos trabajando haciendo un listado que ha costado bastante, porque cuando uno le pide, por ejemplo, un listado a Chilquinta sobre los electrodependientes, ellos por normativa legal no lo pueden entregar. Entonces, lo que es la parte de salud y Chilquinta tienen diferentes personas que algunos los tienen, los otros no los tienen. Entonces, también es importante que converse y la ley también que pueda bajar información y conversar. Referente a este tema, yo lo estoy también trabajando con profesionales de otras áreas que se dedican justamente a ese tipo de trabajo, pero es un trabajo lento. Hay que tomarlo con cuidado, es importante, pero yo creo que hay que tomarlo con mucha calma y empezar a trabajarlo, hasta que también se vaya liberando mayor información también referente a esto. Y también falta un manual también que indique cómo se tiene que trabajar. Gracias, Juan Carlos. Tenemos una pregunta en el chat de YouTube.
Eh, es de Juan. Él dice, buenos días, soy de Perú. Quisiera preguntar cómo está el avance de las acciones de prevención y reducción de riesgo en sus respectivos países y complementa su pregunta con eh, que viene pasando en Perú. Tenemos elaborados nuestros planes, sin embargo, el tema de la implementación es otro tema, un obstáculo, ese financiamiento que no se da. ¿Cómo es en sus países? O sea, ¿cómo es en Chile? No sé si alguien quiere responder, igual entiendo que es una pregunta bastante general. Sí, yo te puedo responder. Por la parte nuestra, la aplicación de los planes en general, tanto de reducción como de respuesta a las emergencias, aquí en San Antonio las dejamos un poco aterrizadas, de acuerdo a nuestra posibilidad de implementarlo, porque también yo me podría colocar muchos aspectos que no los voy a lograr y con eso, como decían los colegas, voy a perder credibilidad también ante la comunidad. Por lo tanto, los planes tienen que ser aterrizados y de acuerdo a nuestra realidad y también que podamos cumplir. Esa es la única forma de hacer. A medida que se vayan liderando más recursos, podemos también ir implementando. También los planes, recuerden que no son, se tienen que ir moviendo siempre, son vivos los planes. Entonces, a medida que yo tengo más recursos o menos recursos, los tengo que modificar también de acuerdo a eso. Gracias. No sé si Felipe o Valdo quieren responder. Sí, también, bueno, más que quizás respuesta a la reflexión, partimos prácticamente el año 2023, ya eh, con mayor celeridad con respecto a los procesos de la gestión de riesgo de desastre. Y, y todavía quizás la ley tampoco nos determina, todavía no tenemos definida una estructura. Por ejemplo, hay municipios que las unidades, no todos los municipios debiesen por ley tener unidades de gestión de riesgo de desastre o algún símil, pero sin embargo no todos los municipios lo tienen, porque también la ley nos señala un financiamiento, que a través de los gobiernos locales el financiamiento de estas unidades y va a depender su estructura, su orgánica, sus recursos, de acuerdo también a la capacidad económica que tenga, en este caso, el municipio. Hay municipios donde la unidad de gestión de riesgo de desastre, la función se realiza a través de seguridad pública, otro a través de las direcciones de emergencia y operaciones. En el caso de San José de Maipo, nosotros somos alcaldía, entonces tampoco está definida la estructura. Va a depender quizás de la visión que tenga la comuna. Nos da un lineamiento general, pero no un lineamiento en particular, de poder tener unidades que sean estandarizadas a nivel nacional. Yo creo que, de hecho, creo que con los 3 municipios que estamos presentes, debemos tener quizás dependencias distintas. Uno quizás deben ser direcciones de gestión de riesgo, otro quizás están asociados a lo que es emergencia, y otro a temas de alcaldía. Entonces yo creo que todavía ahí en ese aspecto estamos al debe, de poder tener una estructura que defina cuáles son, de hecho hasta los perfiles de cargo, que queden definidos no de acuerdo a la necesidad municipal, sino que estén también estandarizados a través de algún organismo del Estado. Gracias, Felipe. Ubaldo, ¿tú quieres decir algo o pasamos a la siguiente pregunta? Sí, sí, no, muy cortito y también para complementar que ya lo que ya se ha mencionado. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de recursos, yo creo que ahí estamos transversalizando un poco uno de las grandes problemáticas y un poco también cruzado con lo que decía Felipe recién. Hay municipalidades, por ejemplo, que la unidad de gestión del riesgo no existe y es una persona que tiene en este caso a cargo de poder llevar todo lo que compete lo que menciona la ley 21.364. Entonces, cuando por ejemplo, nosotros aterrizamos lo que es la experiencia a nivel nacional y a lo mejor no muy lejos tampoco de nuestras latitudes. Eh, Hacemos como este símil en donde mencionamos por cada peso que se invierte en prevención, lo recuperas después en lo que es la emergencia. Mientras más tú inviertes en lo que es la prevención y la preparación, obviamente las emergencias también van a tener mucho menor costo, que es un poco lo ideal de cuando hablamos de temas presupuestarios, sobre todo cuando, como bien decía Felipe, la ley todavía no aterriza bien muchos aspectos, sobre todo
en lo que nosotros realizamos en cuanto a lo que es, por ejemplo, postulaciones a proyectos. Entonces, los proyectos también están un poco ahí al debe en el sentido de que, por ejemplo, para actualizar ciertos instrumentos, los montos que se entregan a lo mejor de estos concursos son muy inferiores a lo que el mercado también está acostumbrado a poder solicitar. Entonces, y ahí y un poco entre lo que decía Juan Carlos, entonces, ahí tienes que aterrizarlo, tiene que ser tiene que tener un nivel alto por ejemplo, de tasa de poder cumplir lo que tú estás diciendo, pero a nivel presupuestario es algo que yo creo que a nivel internacional se está viviendo. Es cosa de mirar también lo que está pasando hoy en día en Portugal, en España, Estados Unidos, los grandes incendios forestales que están aquejando y que obviamente los recursos son muy necesarios en este caso a lo que es la respuesta, pero cuando hablamos, por ejemplo, de lo que la experiencia que hemos tenido nosotros acá a nivel comunal, justamente todo ese recurso debe ir hacia lo que significa la mitigación y preparación. Si es que no existe inversión en esas dos grandes áreas, de alguna u otra forma vamos a tener que seguir invirtiendo en lo que es la respuesta y la reconstrucción y rehabilitación. Gracias. Y vamos a la última pregunta que también lo dejaron en el chat de YouTube. Dice, estimados, considerando la saturación de los suelos producto de los últimos frentes de mal tiempo, ¿están los municipios preparados para enfrentar un sismo de gran magnitud bajo estas condiciones? Pues yo entiendo que a lo mejor se refiere a una pregunta como una situación de multiamenaza. Entonces, pues doy la palabra a quien quiera contestar esa pregunta. Ya, me toca a mí ir primero. Listo. Buena pregunta. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de estar preparados ante la saturación de los suelos por toda la lluvia, bueno, me entran como bastantes preguntas subyacentes. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser la magnitud del momento? ¿Dónde va a estar el hipo y el epicentro? Si es que esto de alguna u otra forma va a ser inter o intraplaca. Me genera como bastante dudas, pero me voy a poner en el peor escenario, ya que entiendo que también tiene que ver un poco con el espíritu de la pregunta. Yo creo que ningún país está preparado, y esto es una opinión muy personal, ningún país está preparado, por ejemplo, para que los con suelos saturados podamos resistir un terremoto, por ejemplo, pensando en 8.8 como el año 2010 o 9.5 como el año 60 en Valdivia, con una magnitud del momento alta, con una cantidad de profundidad de kilómetros menor. Yo creo que no hay país, ni menos tampoco van a haber municipios. Ahora, cuando hablamos de preparación, yo creo que estamos hablando a lo mejor de lo que tiene que converger con los taludes, a lo mejor con los suelos, que a lo mejor en un proceso de liquefacción va a estar mucho más saturado en cuanto a lo que es la cantidad de agua de lluvia caída. Hay muchos factores, pero insisto, independiente de que a lo mejor comunalmente y los taludes y todos los suelos estén saturados en cuanto a lo que es agua lluvia, la preparación comunitaria nos va a hacer de que justamente todas estas 24, 48, 72 horas en las cuales a lo mejor vamos a estar desprovistos de luz, de agua potable, etcétera, va a ser la gran diferencia entre poder tener un buen resultado en cuanto a la coordinación posterior de entrega de, por ejemplo, de agua potable, de entrega de a lo mejor de insumos médicos, de poder realizar hospitales de campaña, y ahí me estoy remontando a la experiencia del año 1906. Mientras no tengamos esa preparación y mientras no tengamos a las comunidades transversalizadas en este discurso de mitigación y preparación, independiente de que el terremoto venga sin ninguna gota de agua, lluvia en un invierno, va a ser la gran diferencia. Yo creo que acá es donde, independiente de cuáles van a ser los factores subyacentes, como entiendo que está la pregunta, si es que no tenemos esta preparación comunitaria, y disculpando la expresión, va a dar lo mismo si es que los suelos están saturados o no, sino que va a depender también de otros indicadores, si es que, por ejemplo, tenemos muchas más personas afectadas
o llanamente lesionadas, tomando en cuenta de que viendo los ejemplos más cercanos, ahora último, Venezuela y Colombia, lo que nosotros ya sabíamos, por ejemplo, desde la teoría, que son las comunidades, los primeros respondedores ante este tipo de variables amenaza, lo hemos estado viendo ahora por redes sociales y algo que se masifica muy rápido. Entonces ahí es donde también entra la concepción de que es muy necesaria la preparación comunitaria y entendiendo la pregunta que tiene que ver con saturación de suelo, pero independiente de la saturación o no, son las comunidades las que de alguna u otra forma van a tener, en este caso, que liderar las primeras horas después de un terremoto. Gracias, Osvaldo. Sí, Felipe. Ah, Complementar muy cortito, creo que hablar de preparación para un evento súbito es sumamente complejo. Independiente del tipo suelo, como lo se llama Waldo, es complejo, pero sin embargo, con comunidades preparadas podrían marcar la diferencia, porque pasamos de una fase de respuesta, inmediatamente pasamos a una fase de recuperación y reconstrucción. Entonces, porque va a venir con este evento, va a traer problemáticas asociadas, cortes de ruta, cortes de servicios. Entonces, al tener comunidades preparadas, creo que va a ser más sencillo el trabajo institucional desde el punto de vista de que sabemos de que a lo menos tenemos entre 48 y 72 horas de autonomía de estas comunidades. Entonces, volvemos nuevamente al inicio. Creo que es fundamental, sobre todo en estos eventos que son súbitos, de tener comunidades que estén preparadas. No solamente para esta variable, sino que las variables que se den principalmente en el territorio en particular. gracias, Felipe. Juan Carlos. sí, bueno, el terremoto siempre es un tema bien complejo para todos los países. Yo creo que, decirlo así abiertamente, yo creo que nadie está preparado para un terremoto. Va a depender también, como decía Ubaldo, varios aspectos. El técnico referente a un terremoto. Referente al tema de la saturación de los suelos, muchas viviendas lo más probable es que tengan una licuefacción. Va a haber el movimiento, va a subir el agua, se van a derrumbar. Sin embargo, en Chile tenemos muy buena norma técnica con resistencia sísmica. Todos los edificios que están construidos bajo las normas con resistencia sísmica también tienen su mecánica de suelo, su estudio también de los mismos suelos. Por lo tanto, las viviendas que no están construidas bajo ningún tipo de norma, lo más probable es que se caigan. Pero lo importante, como dijeron mis dos colegas, tanto Ubaldo como Felipe, aquí lo importante es tener las comunidades preparadas. Ellos se tienen que preparar en ese primer minuto, por lo menos 45, una hora de ocurrencia de un sismo con posterior tsunami, que según también donde sea el hipocentro, va a depender también de las comunidades. Las comunidades tienen que protegerse las primeras 72 horas. Y por eso aquí es importante que nosotros tenemos que preparar a las comunidades. Y ellos tienen que también tener su mochila de emergencia, sus planes de familia preparada también, que es sumamente importante que lo tengan a mano y que también se preparen. Y ellos también pueden hacer en comunidades, hacer también simulacros. Ese es el aporte que podemos dar nosotros, pero todo va en la enseñanza y el aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, nuevamente entonces agradecemos a Ubaldo González, Juan Carlos Ortiz y Felipe Acevedo por acompañarnos en el conversatorio y por también por sus respuestas y compartir su experiencia desde sus municipios, que claramente son muy valiosas para el contexto actual que está atravesando quizás no solo el país, sino que también pues Latinoamérica. Quisiera concluir este conversatorio diciendo que creemos que una de las conclusiones que salió de acá es que, claro, los conocimientos y la experiencia de los habitantes, así como el trabajo que realizan en conjunto, en cooperación con los municipios a nivel local, brindan claramente herramientas y pistas para generar una planificación y una gestión territorial y del riesgo mucho más inclusiva. eh, y que eso también ayuda a estar mucho más preparados frente a futuras emergencias, teniendo en cuenta quizás también este evento que puede que tenga impactos significativos en nuestro país, que es el fenómeno del niño. Y ya para finalizar también, nuevamente agradecer y a las personas que están conectadas y también recordarles que este mes el programa Riesgo Sísmico junto con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Centro Sismológico Nacional y CITRIT. Estamos conmemorando los 120 años del terremoto de Valparaíso de 1906, por lo que le dejamos invitados a una actividad que vamos a realizar el día miércoles 26 de agosto a las 3 de la tarde en el Museo Naval de Valparaíso, en la que con distintos actores de diferentes instituciones abordaremos desde diversos puntos de vista este desastre, que fue el terremoto en esa ciudad, y las repercusiones que tuvo tanto para el Estado como para la sociedad chilena y su transformación desde entonces. Así que nuevamente agradecer a todos y todas los presentes, a Felipe, Ubaldo y Juan Carlos, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por estar acá. Saludos, Felipe.